Primicias 2026, Deuteronomio capítulo 26, verso 1 al verso 10. Vamos a leer rápidamente allí en la pantalla. A través de este texto de Deuteronomios capítulo 26, verso 1 en adelante, el libro de Deuteronomio nos presenta la presentación de las primicias que debían de ser llevadas en una canasta e ir a dejarlas al lugar que Jehová escogiere. Escuche bien, las primicias se convierten en una ofrenda especial. Serían de las primeras cosechas de la tierra, el primer fruto de la tierra. Y mire lo que dice Deuteronomio capítulo 26, verso 1 en adelante. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de la primicia de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta. El próximo año usted, cuando traiga así, cómprese una canasta y la trae, oiga bien, bien adornada, y las trae allí. Y si dice no me cabe, pues traiga 2, 3 canastas, como sea. Pero esa era la ley como se establecía. Dice, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Tenía que ser en el lugar, en el templo, en donde Dios había prometido que ahí estaba su presencia, el tabernáculo de Moisés, donde se llevaba, y ahí donde estaba el arca del pacto que representaba la presencia. Entonces llevaban ellos, óigame, en sus primicias. El siguiente texto dice, y te presentarás al sacerdote, óigame bien, al sacerdote que era el hombre que Dios había establecido, la mujer que Dios había establecido como representante de él en la tierra, dice, y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás, vea la declaración que ellos debían hacer. Oiga, las primicias no le dejarlas ahí, no, tenían que hacer una declaración, óigame, y dice, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Siguiente. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios, así como lo hemos hecho hoy. Ahí está el altar que representa el altar de Dios. Él la tomaba, pero vea que la persona que llevaba la primicia tenía que hacer esa declaración. Declaro que Dios me ha bendecido en la tierra donde me ha llevado. Declaro que la promesa de Dios se ha cumplido en mi vida y vengo en adoración y en gratitud a entregar mis primeros frutos del año. El siguiente dice versículo, entonces hablarás, y oiga aquí lo que Dios le ordena al sacerdote que ellos tenían que decir. Dice, entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, no al sacerdote, sino entregando las primicias. Ellos tenían que decirle a Dios estas palabras. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Esa declaración está basada en la historia del nacimiento del pueblo de Israel, y está basada cuando ellos dicen, y dirás a Jehová, un arameo a punto de perecer. ¿Quién era ese arameo? Era Jacob. Usted sabe la vida de Jacob, cómo estuvo a punto de perecer de una y de otra manera. Es más, cuando Jacob entra a Egipto, ya está a punto de perecer porque ya está en su edad avanzada, ya sus días se ven cumplidos. Y cuando él se da cuenta que José vive, usted sabe la historia, óigame, él le dice, solo permíteme. Aquí hay una combinación de dos deseos.
Jacob le dice a Dios, permíteme ver a José, al hijo que los mismos hermanos lo hayan engañado diciendo que había muerto, y usted sabe toda la trama de esa historia. Pero José también, cuando se da cuenta que su padre vive, porque pasaron años, y José se da cuenta, él dice y lo manda a traer y le pide al Señor, Señor, permíteme poder cerrar los ojos de mis padres en sus últimos días. Y así se cumplió, Dios lo cumplió. Entonces, esa era la declaración, recordar que el origen de su nación, porque el nombre establecido a Israel, recuerda iglesia, se le dio, óigame bien, a Jacob. Le dijo Dios, no se va a llamar tu nombre Jacob, sino Israel, porque de Israel será una nación santa, una nación que representará mi poder, representará mi gracia. Entonces, eso era lo que ellos tenían que recordar de dónde Dios los había sacado. Mira, hay un problema con la gente que se va a Estados Unidos, se olvida de dónde nació, del barrio, de la aldea, del lugar pobre y allá ni siquiera se acuerdan jamás. Eso se llama falta de gratitud y reconocimiento. Y uno hasta ya se hacen como gringos hablando ahí, y indios. Y a veces, si por cuestiones, situaciones, vienen acá hablando como gringos, y tal vez 1 año, 2 años. Está bien, una gente que haya vivido 20 años, 30 años, que como que pierden el español, y ahí anda yo, como así, Dios mío, digo, no sé qué, ¿verdad? Espero que no esté ofendiendo a alguno aquí. Si está, perdóneme, pero reconozca que es la realidad muchas veces de la gente. Yo he ido a Estados Unidos y allá como que les cuesta hablar. Y yo, ¿cómo olvidó? Vivió 20, 25, 30 años en Honduras, y ahora con 2 años, 3 años ya ni puede ni siquiera hablar el español. Es tremendo. Entonces vea, dice, el cual descendió a Egipto y allí creció con pocos hombres. Usted sabe con cuántas personas entró Jacob a Egipto. Con 70 personas. Era toda su familia, 70 personas. Óigame bien, lo va a ver usted en el libro de Éxodo, capítulo 1. Allí lo puede ver en el libro de Éxodo, capítulo 1. Después, más adelante, le doy la cita, donde dice que con 70 personas. Y cuando Dios los sacó de Egipto, la historia dice que era entre aproximadamente unos 6 millones de personas. 6 millones. Allí Dios los multiplicó, los bendijo, los sacó con mano poderosa. Porque el propósito de Dios no era que vivieran en Egipto, sino que vivieran en una tierra que Dios tenía preparada, la tierra de la promesa, que era la tierra prometida, que iba a fluir leche y miel. Lo que pasa hoy es que mucha gente cree que porque vive en el mundo, óigame, depende de las bendiciones del mundo. No, nosotros dependemos de las bendiciones de Dios. Aunque vivamos en este mundo, Jesús dijo, viven en el mundo, pero no son del mundo. Pero la gente hoy cristiana vive en el mundo y vive para el mundo, y se olvida que no es del mundo, somos de Cristo. Óigame bien, nuestra ciudadanía está en los cielos, y nuestro proveedor no es el gobierno, no es el presidente, es nuestro Señor Jesucristo, nuestro proveedor, nuestro Jehová Jireh, dice. Óigame bien, si usted depende de un gobierno, está frito y comido, óigame bien. Pero si usted depende de la provisión divina de Jehová Jireh, del que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que nos haga falta conforme a su riqueza en gloria, bendecido será. Así de sencillo. Y dice, y allá habitó con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Siguiente. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Vamos al siguiente.
y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres. Allí ellos estaban recordando cómo Dios, cuando ellos clamaron, Dios los escuchó y los sacó con mano poderosa. Usted sabe toda la historia. Y oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. El siguiente, el 8. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grandes espantos y con señales y milagros. Usted sabe todo lo que Dios hizo con ellos. El 9. Y nos trajo, óigame bien, allí. Y nos trajo, dice ahora. Nos trajo, dice, a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Reconociendo de dónde Dios los había sacado y a dónde Dios los había llevado ahora. Y el 10 termina, y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Porque esto que se lo dio fue Dios. Hay gente que dice, no, esto yo lo hice con mi propia fuerza, sabiduría. Óigame, dice un proverbio, dice que no te olvides que Él es quien te da la sabiduría para hacer la riqueza, la fuerza, para poder trabajar, reconociendo que Dios es el que provee todo eso para que lo que usted tiene, si usted reconoce que es por Dios, bendito sea. Pero si usted cree que es por su fuerza, por su intelecto, por su sabiduría, por su agilidad para hacer dinero, usted está frito, óigame bien. Debe reconocer que es por la gracia de Dios, que es el quien nos da, nos bendice, nos produce un buen entorno y nos da una fortaleza física para poder hacer esto. Dice, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Ese es el propósito. Las primicias las trae y usted adora y le da gracias al Señor. Usted puede expresar un cántico espontáneo y declarar gracias, Señor. Gracias porque no tenía nada. Cerré quizá el año en rojo, pero ahora tú me has bendecido a principio de año. Tú me has dado, Señor. Así. Había una ley establecida que Dios decía que ninguno se va a presentar delante de Él en su casa con las manos vacías. Y esa ley abarcaba para todos, ricos, media clase, pobre. Los ricos podían llevar si quería oro, plata, porque la tenían. Los de la media clase tal vez no tenían oro, plata, pero tenían buenas posiciones porque media clase. Entonces podían llevar un buey, podían llevar una oveja o una vaca. Óigame bien, lo podían llevar como ofrenda o como primicia. Y los pobres decían, no, yo no tengo. Entonces Dios decía, no importa, los pobres. ¿Sabe qué? Si es una ofrenda vegetal, podían llevar, óigame bien, dice hay una medida que establecía para que le llevaran a ellos o si no, dice, si cree que están pobres, que se vaya a buscar donde hayan palomas y me traigan una palomita. Usted sabe que cuando María y José ofrecieron la ofrenda al Señor, para cuando lo presentaron en el templo, como ellos eran pobres, ellos llevaron, dice, una palomita, porque no tenían dinero. Entonces, aquí no hay excusa, ni para el rico, ni para la media clase, ni para el pobre. Todos tenemos, óigame, que Dios nos ha dado para ceder aún de nuestra pobreza. Pablo dijo algo poderoso de los tesalonicenses. Miren, dice, vean el ejemplo, ustedes colosenses, corintios, ustedes, dice, romanos, vean el ejemplo de los tesalonicenses. Porque esta gente, dice, de su pobreza, de lo más pobre, han sabido darle al Señor con gracia y con amor. Y porque hay gente que cree que porque es pobre, que no puedo dar. No importa, lo poquito que usted tiene, déselo a Dios, que Dios lo va a multiplicar y lo va a bendecir. Óigame bien. David es un rey. Salomón es un rey. Y sabe un día David,
cuando tenía que presentar ofrenda al templo, dice que llevó, y ahí está lo que de él declara que da en talentos de oro y de plata. Y dice, yo he apartado para la casa de mi Dios mi parte que yo voy a dar. Y de allí dice quienes empezaron a dar de una y de otra forma. Cuando Moisés pidió para la construcción del templo, dice, ¿sabe que hay algo tan interesante que me llama en esa historia? Dice que algunas mujeres llevaron sus espejos, porque no crean que eran espejos chastías, eran espejos lindos, hermosos, así como bien hermosos. Algunos eran hasta de plata y de oro, porque las mujeres son bien vanidosas, no les gusta ver en cualquier espejito ahí, ¿verdad? Porque mayormente le dicen espejito, espejito, usted sabe la historia, no, ¿verdad? Pero, óigame, entre más lindo el espejo, ellas dije, van al espejo a competir, parece, ¿verdad? Con él. Pero vea qué interesante. Todos tenían que dar y traer porque nadie podía quedar exento. Esa era la forma. Ok. La palabra primicia viene del hebreo bikurim, que quiere decir primero frutos del año para el Señor. Ella dice una ofrenda física de la primera de los cultivos, animales y productos como granos, vinos, aceites, y si era de la vida matrimonial tenía que ser el primogénito, el hijo. Tenía que ser el hijo primogénito, llevarlo y declararlo como una primicia. En esos tiempos no lo dejaban en el templo, pero sí el niño lo declaran como primogénito. Usted sabe, Jacob fue declarado primogénito. Usted sabe que Abraham declaró a su hijo Isaac, aunque había tenido otro hijo, solamente que por otro lado, ¿verdad? Pero el que se valía era el del matrimonio de acuerdo a la ley. Entonces, así era la forma. Por eso la palabra primogénito viene de lo que es primicia, lo primero para Dios, lo primero apartado para Dios, o primero frutos del año apartado para Dios. Si era en cuestión de frutas, de árboles, de granos, lo que producía la tierra o de animales. En el Antiguo Testamento, oiga esto que le voy a decir bien interesante, dar era más que solo dinero. Más allá de llevar una simple transacción monetaria, las primicias eran un acto espontáneo de gratitud y adoración por recibir el favor divino de Dios. Más, dice que también, más que una ofrenda anual, esta es una ofrenda anual que se ofrecía al principio de año. Las primicias eran únicas que se establecían, ¿verdad? En ese momento, al principio de año, y se daban, y más que una ofrenda anual, escúchelo bien, de acuerdo a como lo vemos en Deuteronomio, es que fuera una ofrenda inicial, hecha después de las primicias de la cosecha del año en la tierra. Una ofrenda inicial, una ofrenda que iba a romper, que iba a abrir brecha para todo el año como bendición, como gracia y favor de que nada nos iba a faltar de principio hasta el final del año. Eso es lo que marcaba la primicia. Por eso era la primera ofrenda y debía ser especial, debía ser lo mejor, lo primero. El primer fruto que contenía la mayor potencia, la mayor savia, la mayor riqueza del fruto. La primera, si eran oveja o vacuno, la primera oveja contenía. Entonces tenían que darla, porque eso llevaba el mayor poder de lo que era la actividad, de lo que Dios le había dado a todo lo que se fructificaba. Entonces eso era lo que se establecía en base a las primicias. Con las primicias se declara
reconocer a Dios como el proveedor y sustentador de todas las cosas en nuestra vida. Así se establecía con ese reconocimiento. Génesis capítulo 4, verso 3, vamos a ver que esto no es desde Moisés, viene desde el inicio de la creación. Dice, y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y ve el siguiente versículo, y aconteció el siguiente, el 4, y Abel trajo también de los primogénitos. Esas fueron las primeras primicias que dieron lo que es Caín y Abel. Óigame bien, dice, de los primogénitos de sus ovejas. Caín viene y lleva del fruto de la tierra. Y Abel dice, no, yo tengo ganado y voy a llevar los primeros primogénitos. Los empezó a declarar de oveja, de la vaca o de algún animal, todo, porque todo en eso servía. Todo servía para lo que era. La vez pasada la apóstola en San Pedro Sula, me imagino que le llevaron un burro y le llevaron un caballo y ellos, tráigalo aquí, no hay problema, que vamos a ver, ya los tenía. Y como en el templo hay mucha parte por la área que tiene montecito, ahí pasaba el burro y el caballo. Pero no importa, no me atrae a mí un burro, porque aquí no tengo ni zacate para alimentarlo por ahí, ¿verdad? Sí, vea, eso era lo que se hacía. Ahora veamos el siguiente versículo, Nehemías capítulo 10, verso 35. Se ofrecía, según la historia, cada año, cada principio de año, y que cada año traíamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias de todo fruto del árbol. Si sembraban chiles, si sembraban zanahorias, lo que eran así vegetales, el primer fruto que salía, le ponían una cinta y apartado para Dios. Si eran de los árboles, los primeros mangos que salían, una cintita, esto es para Dios. Si es un palo de coco, el primer coquito que salía se desarrolla apartado para Dios. Y allá se lo llevaban. Y los sacerdotes, a ellos todos y a los levitas, ellos les servían porque de ellos se alimentaban de todo eso, ¿verdad? Porque esa era la ley. Lo dejaban allí y de ellos todo lo que trabajaban en el ministerio del templo, desde el sacerdote, levitas, músicos, cantores, recibían todo eso. Óigame bien, era poderoso eso. Proverbios capítulo 3, verso 9 y verso 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Si usted tuvo un palo y le dio aguacates, mentó a Roxana y no trajo primicias de aguacate, el palito se puede secar después. Porque así, no, yo le digo, como un ejemplo. Sí, usted, no, esto, Señor, yo voy a apartar el primer fruto. No, es que mire, si hay algo que Dios bendice es a la gente agradecida. La bendice, le multiplica, porque vamos a ver más adelante algo interesante. Vea lo que dice Romanos capítulo 16, verso 5. Saluda también a la iglesia de su casa, saluda a Epeneto, qué feo ese nombre, ¿verdad? Dios mío. Amado hijo mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Fíjese que en la iglesia primitiva, el que se convertía en los primeros días del mes, le ponían y lo declaraban como primicia para Dios. Y no digamos en el año, ¿verdad? Los que convertían en el primer mes de enero, por así decirlo, y aceptaban a Cristo, lo declaraban como primicias para Dios. Es poderoso en lo personal, o sea, en alguien físico. Pero yo que al hacer el llamado al final, Dios traiga el primer fruto para este año de alma aquí, para dejarla marcada, ¿verdad? Y si no, si usted quiere volver a arrepentir, le doy para que sea marcado como primicia, ¿verdad? Pero no se preocupe, escuche. Ok, propósito
Dentro de las primicias, el propósito que marcaba era la declaración. Era esa declaración que decía: un arameo a punto de perecer fue nuestro padre. ¿Verdad? Éxodo 1, verso 5 es donde les muestro el texto, donde vemos que dice: todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José, que ya estaba en Egipto. Oiga, con 70 personas entró a Egipto y salió con casi unos 6 millones de personas. La multiplicación de Dios aún hasta, no solamente en la familia, sino en todo. Porque dije que cuando ellos salieron con riqueza, porque los egipcios, cuando ya se iban, empezaron a darle la plata, le empezaron a dar el oro y todo. Llévenselo, les dice. Ellos salieron bendecidos, enriquecidos. Escuche, reconociendo de dónde Dios los había traído y hacia dónde Dios los había llevado, a la tierra prometida, a la tierra que dice, a la tierra de Canaán, que era la tierra que fluía leche y miel. Y hay algo interesante. Alguien dijo, pues allí yo lo oí hace muchos años, alguien dijo estas palabras: cuando a ti se te olvide de dónde Dios te ha traído, a Dios se le va a olvidar hacia dónde te lleva. Escúchelo bien. Y escuche esta interjección que le voy a decir. Hoy en día, ¿cuántos viven continuamente de la generosidad, de la misericordia y de la gracia de Dios, sin sentir o dar gratitud hacia el Señor? Hay un salmo que dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, hace llover sobre buenos y sobre malos. ¿Qué pasaba si solo Dios hiciera llover sobre los buenos? ¿O quisiera salir solo el sol sobre los buenos y los malos? No, pero ese es que muchas veces vivimos continuamente de la generosidad de Dios. Vivimos la vida. Se murió tal, ay Dios mío, y usted está vivito. Inició 2026 porque la continua misericordia, el favor de Dios, la gracia y la generosidad de Dios ha sido bueno. Y Dios no pide, Él queda expectante nada más a ver si usted dice: ay, gracias Señor, porque me diste un año más de, casi me voy en la colita del año. Y pues, gente que a veces ha ido en la colita del año. Y si usted no le dice gracias Señor, quién sabe que termine este año, pero está a tiempo para ser agradecido. ¿Sabe? Jesús dijo algo interesante en el libro de Lucas, capítulo 17. Usted sabe, le he predicado, le he enseñado mucho. Se narra la historia de los 10 leprosos. Cuando Jesús hace el milagro sin pedirles nada, los sana, porque ellos empezaron a gritar: Señor, sánanos, Señor, sánanos. Usted sabe lo que era la lepra. Es una sentencia de muerte. Ya la andaban allí, la orden de captura de la muerte, porque oye, en aquellos tiempos la lepra no tenía cura. Era prácticamente marcado por la muerte. Y llegaron 10 leprosos y Jesús los sana tranquilamente. Y se fueron, dice, y mientras iban fueron sanados los 10. Pero hubo uno que dice que se detuvo. Y dijo: no, regresó. Jesús no le dijo: hey, te voy a sanar, pero vuelve de nuevo y me vienes a dar gracia. No. Mire, Dios nos hace los favores. Dios nos da la respuesta. Dios hace la sanidad. Pero mucha gente ni siquiera, gracias Señor. Pero Dios hace así las cosas, sin esperar nada a cambio, pero esperando que usted internamente reconozca verdaderamente que Dios ha sido bueno en su vida. Y dice que uno se regresó. Y cuando Jesús habla, Jesús solo muestra que Él esperaba una expectativa de los 10, porque Él dice: no fueron 10 los que sané, Pedro, Juan, Jacobo. Sí, Señor, fueron 10.
pero solo uno regresó. Y dice de remate a samaritano, porque los otros se supone que eran judíos, y los judíos, los religiosos, los que dicen conocer son los más malagradecidos a veces. Óigame. Y dice que solo uno regresó. Él vino, dijo: Señor, gracias porque me sanaste. Se postró y lo adoró. Dios espera. No nos pide, pero espera que usted tenga una reacción que de gracia reciba, de gracia dé. Así de sencillo, iglesia. Oh, ya terminé, ya se me terminó el... Ok, vamos a prepararnos para el acto de consagración de primicia, pastora. Ok, hijo, guárdeme bien los anteojos. Yo quiero hoy en esta mañana, vamos rápido muchachos, volando como alas de águila. Vamos a mandar, corre. Yo quiero en esta mañana preguntar: ¿hay alguien que no conoce al Señor, que ha vivido en esta vida sin darle el reconocimiento y la gloria a Dios? Puede ser un joven, puede ser niño, puede ser adulto, puede estar ya de edad avanzada y usted nunca pasaron los años y ha vivido su vida disfrutando continuamente de la gracia, misericordia, de la generosidad de Dios, y nunca se ha detenido para decirle: Señor, te quiero dar gracias. Gracias porque me sanaste. Yo no sé de qué lo ha librado Dios a través de los años. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Y usted está aquí vivo, aquí está sano. ¿De qué? Y hoy quiere venir como una primicia a agradecerle a Dios, a darle gracias a Dios. Que Dios te bendiga. ¿Quién más quiere en esta mañana decir: pastor, yo voy a agradecerle? Nunca me tomé el tiempo para decirle a Dios gracias. Gracias, Señor, por todo lo que me libraste, o por todo lo que he pasado. He pasado enfermedad, situaciones, pero está vivo todavía por la gracia de Dios, por la continua generosidad de Dios en su vida. ¿Hay alguien más que quiera hoy venir y ser una primicia en el altar de Dios y dar gratitud a Dios, dar adoración con su vida? ¿Sabe, iglesia? Un día estaba en un culto general lleno y el pastor estaba celebrando fiesta de primicia de todo. Y decía él: ninguno se puede presentar delante de mí sin las manos vacías. Y toda la gente pasaba y daba. Dice: trae, dé lo que trajo al Señor, dé lo que tenga. Gloria a Dios. Y dice que había un hombre que estaba parado. Él se metía la mano a la bolsa, no tenía nada. Miraba en la cartera, no tenía nada. Y decía: yo no tengo nada, no traje nada, no ando nada para darle al Señor. Pero que de pronto oyó en su interior una voz que le dijo: ¿y por qué no te ofreces tú como una ofrenda, dando tu vida en mi altar? Dice que aquel hombre, cuando oyó eso: es cierto, Señor, porque a veces le damos el dinero al Señor, le damos lo que tenemos, pero lo que menos le damos es nuestra vida, y es lo que Él más pide en nuestra vida. Y dice que aquel hombre empezó a caminar sin nada en el altar, no llevaba nada,
Y dice que cuando tenían las canastas, que el hombre fue y se ha metido dentro de la canasta, se sentó. El pastor dice molesto: disculpe, le dice, ¿qué está haciendo usted? No está viendo que allí solo son las ofrendas, allí solo es lo que se trae para Dios. Pastor, le dice, perdóneme, yo no tengo dinero, no traje nada, no tengo nada en mi vida, y lo único que tengo es mi vida, y se la voy a entregar, se la voy a dar al Señor como una ofrenda para servirle. Quiera Dios que así deba de ser nuestra vida, en servicio, rendida como una ofrenda. ¿Hay alguien más que se quiera hoy entregar al Señor como una primicia, como una ofrenda de gratitud para vivir para Él y servir? Dios nos acepta en cualquier condición, no importa. Ante Él llegaron gente que ya parecía que se iba a morir, pero Cristo les dio vida. Cristo les hizo el sentido de vivir. No importa las condiciones, vivieron para Él. Renuncio a la crisis, renuncio a la deuda, nada me detiene, tengo su promesa y viene mi mejor temporada. Voy a pedirle a mentores y ancianos que levanten el cofre y lo traigan para este lugar, para que el pastor pueda orar hoy. Póngase de pie, amada iglesia. Vamos a orar por sus primicias. Vamos a orar por todos los frutos, por todo lo que usted ha traído hoy. Declaramos que nuestro Señor Jesucristo guardará todos nuestros alimentos este 2026, que el tiempo de los graneros y cosecha y provisión divina es sobre nuestras vidas, y que no vamos a carecer en el nombre de Jesús. No se preocupe si la tierra sea removida, la palabra dice que tenemos que confiar en nuestro Señor, y hoy estamos creyendo que el Dios de los cielos es un Dios que provee en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Como usted ya trajo su primicia, usted levante su mano derecha. La primicia, como les decía, llevaba una declaración. Allí en la tarjeta está una palabra que se estableció: primicia 2026, la promesa por venir. Pero cuando ellos la llevaban, ya estaba la promesa cumplida, porque a ellos se les pedía la primicia desde que sembraban. Pues miren, muchas veces antes sembraban y no sabía si iba a haber lluvia o no. Entonces es una promesa por venir, y cuando ya la llevaba al templo ya era una promesa cumplida, porque Dios ya había hecho la bendición, el favor. Así que levante su mano derecha y usted declare: he venido a dejarte, Señor, lo primero de este año que has hecho producir, que quizás desde el año pasado usted lo sembró y hasta este año le dio fruto, y es el fruto primero que debía consagrarse y entregarse. Queremos hoy consagrarla, bendecirla y declarar sobre ella: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Dios de toda gracia y de toda bondad, Dios que dice tu palabra que Él es el que te da la sabiduría, la fuerza para las riquezas. Señor, queremos hoy bendecir las primicias, los primeros frutos de este año que han traído, Señor, a tu casa, y hemos dado todo, Señor. Hemos dado nuestra parte especial, lo primero para ti, Señor. Queremos bendecirlo, multiplicarlo y declarar que la promesa ya está cumplida para este año 2026, y que este año 2026
los 365 días, los 12 meses, las 52 semanas, Señor, no faltará nada en la mesa. El vino y el aceite, el vestido y el calzado no escaseará, sino que vemos la multiplicación, como lo dice tu palabra a través del profeta que dijo: he aquí, así dice Jehová, que el aceite no escaseará ni la harina se acabará. Serán multiplicados hasta el final de este año 2031, mientras nos das otro nuevo pacto de gracia y misericordia, el 2027. Padre, te damos gracias. Bendecimos a tu pueblo que hoy espontáneamente ha venido a adorar y a ofrecer gratitud con sus primicias, porque las primicias, Señor, son una forma de agradecer a ti por las bondades, la continuidad, misericordia tuya sobre nuestras vidas y las bendiciones que no han cesado, han venido día a día, mes a mes, semana a semana. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Las consagramos, las dejamos en tu casa, Señor, para que se multipliquen el grano, se multiplique todo lo que han sembrado, tenga la multiplicación, la protección, el cuidado y el crecimiento tuyo, hasta dar ese fruto deseado, al 100 por 1, al 90 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1, como está establecido en la ley de la mayordomía. Los bendecimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. Nos despedimos hoy de la transmisión. Que Dios les bendiga grandemente. Gracias por seguirnos. Y que también Jehová le dé a usted esa provisión divina y esa cosecha en abundancia. Que Dios les bendiga.